Hola, hola, qué gusto tenerte de nuevo en este espacio. El día de hoy vamos a hablar de uno de los vehículos financieros más inteligentes y eficientes que existen y son los seguros de vida con ahorro. Mecanismos que le ayudan a las personas a complementar su jubilación, tener beneficios tributarios hoy mientras está construyendo patrimonio y también cuando lo desacumule, es decir, cuando ya cumpla los requisitos de pensión, 57 años si eres mujer, 62 años si eres hombre, y ya dices voy a empezar a disfrutar de la pensión. Pero la que paga Colpensiones o la que paga los fondos privados, sino la que tú construiste de manera individual a través de tu ahorro juicioso e inteligente durante tu etapa productiva. Vamos a hablar sobre los beneficios tributarios que tienen los seguros pensionales, la importancia de por qué este vehículo debería estar dentro de nuestro portafolio, porque nos enseñan a construir portafolio, a crecer el dinero, pero no nos enseñan a proteger los riesgos, inclusive a proteger a nuestra familia ante eventos inesperados como un posible fallecimiento prematuro o una pérdida de capacidad laboral. También vamos a hablar de los beneficios tributarios que vendrían si es aprobada la reforma pensional y los beneficios que hoy existen para estos vehículos de inversión. Así que comencemos. Muy bien, entonces para poder hablar de los beneficios tributarios que le aplican a los seguros pensionales, nos vamos a remitir al artículo 126-1 del Estatuto Tributario, artículo 206 del Estatuto Tributario y artículo 207 del Estatuto Tributario. Y al final también mencionaremos el artículo 55 del Estatuto Tributario porque allí les voy a regalar un textito de cómo lograr una pensión anticipada. Muy bien, entonces el artículo 126-1 del Estatuto Tributario, este es como, digámoslo así, el top de los beneficios que tienen los fondos de pensiones y los seguros pensionales. Es aquel que nos dice que nos podemos deducir una parte de nuestro ingreso, me gano 100, una tajadita de ese ingreso, me la descuento en impuestos, sobre eso no tributo, pero voy construyendo un patrimonio sobre ese valor. Entonces, acá nos habla que los seguros privados de pensiones, ¿cierto? Entonces, todos los aportes que hagamos a los seguros privados de pensiones y hasta un límite, entonces existe un límite y ese límite dependerá de cómo yo haga el aporte. Si el aporte lo estoy haciendo como un dueño de una empresa, 3.800 VT, si lo estoy haciendo como un empleado hasta el 30% de mi salario o si yo lo estoy haciendo como un empleado también hasta 3.800 VT. Ese valor a hoy, 3.800 VT, estamos hablando que representa en VT, recordemos que el VT hoy está en 52.374, es decir, 199 millones de pesos. Entonces, hasta 199 millones de pesos por año podemos enviar a este tipo de planes, tanto para una empresa, si tú eres empresario, eres socio de tu empresa, o si tú eres un empleado. Entonces, te podrás descontar ese valor de tu base de impuestos. ¿Qué valor? Lo que pagues de la prima. ¿Qué es la prima? La prima se le conoce al valor que se paga por estos vehículos de inversión. Es decir, que si yo en mi prima pago 1.000.000 de pesos, en mi prima pago 2.000.000 de pesos, me podré descontar 12 millones de pesos o 24 millones de pesos. ¿Qué coberturas tienen los seguros privados de pensión? Exactamente las mismas que tiene hoy una pensión. Entonces resulta que la pensión, existen tres tipos de pensiones. Tenemos la pensión de vejez, tenemos la pensión de invalidez y tenemos la pensión de sobrevivencia. La pensión de vejez, aquella para aquellas personas que cumplen su etapa de vejez y ya reciben la designación de pensión. Para aquellas personas que tienen una pérdida de capacidad laboral, entonces tienen una pensión por invalidez. Y para aquellas personas que fallecen de manera prematura y a sus beneficiarios le dejan la pensión de invalidez. Los seguros pensionales hacen lo mismo. ¿Cómo hacen lo mismo? Pero resulta que si tú llegas a tu etapa de vejez, es decir, pasaron los 20 años en donde tú aportaste a tu plan de seguros y no te pasó absolutamente nada, pues lo que vas a tener es un capital acumulado y ese capital acumulado va a ser semejante a tu pensión de vejez. Ya vamos a ver el beneficio tributario que tiene esto. Luego hablamos de la invalidez. Si este aportante al seguro, ¿cierto? Si este asegurado tiene una pérdida de capacidad laboral, la compañía aseguradora le va a pagar una indemnización para cubrir esa incapacidad total y permanente. Entonces acá hablamos una semejanza a una pensión de invalidez. O en el escenario en donde la persona tenga un fallecimiento prematuro antes de esos 20 años, va a haber
un siniestro, ¿cierto? Y dentro de ese siniestro va a haber una indemnización que se va a hacer semejante a la pensión de sobrevivencia, porque va a ser tu cónyuge, a las personas que son importantes para ti. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que de cada prima que vas pagando menos impuestos. Si no hay riesgos como incapacidad o fallecimiento prematuro, pues terminas construyendo un complemento para tu jubilación. Hoy por hoy, ¿cómo tributan las pensiones? Porque dirán ustedes, bueno, sí, pagué menos impuestos, pero al final ya cuando empiece a recibir la pensión, ¿tendré que pagar impuestos? Pues no, porque resulta que hoy en Colombia, gracias al artículo 206 del Estatuto Tributario, son exentas, ¿cierto?, las pensiones hasta por 1.000 VTs mensuales. Un VT, recordemos, 52.300, es decir, hasta 52.300.000 pesos no se paga impuestos por pensiones en Colombia. Pero ustedes dirán, pero Stephanie, la pensión no me la va a pagar por pensiones, es un seguro pensional que yo estoy contratando con una aseguradora, con un fondo de pensiones privado. Pues resulta que gracias al artículo 207 del Estatuto Tributario, acá la norma nos dice las prestaciones que reciba un contribuyente provenientes de un fondo de pensión de jubilación, invalidez, en razón de un plan de pensiones a causa de vejez, invalidez o viudez, se asimilan a las pensiones de jubilación para efectos de los previstos del artículo 5 del numeral anterior. Y el artículo 5 es el que estamos leyendo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tanto la pensión que tú construyas de manera privada en tu seguro pensional, del cual te estás ahorrando impuestos mes a mes durante tu etapa productiva, también cuando ya vayas a disfrutar de ese capital que construiste, no tendrás que pagar impuestos sobre él. Por eso hablamos de que es uno de los vehículos más inteligentes y estratégicos que existen en la industria financiera y poco explorado. ¿Por qué? Porque de alguna manera pues en Colombia todavía no tenemos, ¿cierto? Como esa conciencia, como ese hábito de la asegurabilidad. Pero cuando nos vemos, ¿cierto? Que existen vehículos en donde no solamente estoy cubriendo el riesgo de que no pase algo, porque también es como que, bueno, ¿y qué pasa si no sucede nada? Pues si no sucede nada, la compañía aseguradora, el fondo de pensiones, en este caso que tú decidas elegir, pues lo que te va a hacer es una devolución de las primas pagadas, más los rendimientos generados durante toda esa etapa, más los ahorros en impuestos que vas a tener, ¿cierto? De manera individual. Ahora bien, también les mencionaba que quería hablarles sobre la reforma pensional. Pues resulta que en la ley 2381, que es el proyecto de reforma pensional que está aprobado, pero que todavía está, ¿cierto? Como que ahí en stand-by si va a avanzar o no va a avanzar. Existen varios beneficios, ¿cierto? Que existen para este tipo, digamos, de productos. Y es que la reforma pensional trae consigo varias novedades. ¿Cuáles novedades? Es una reforma de pilares y hablamos de 4 pilares: pilar semicontributivo, pilar subsidiado, pilar contributivo y pilar de ahorro voluntario. Resulta que en el pilar contributivo es aquella persona que está cotizando, ¿cierto? Estoy pagando semanas, pero resulta que en Colombia tenemos una estadística bien importante y es que de cada 4 colombianos que llegan a su edad de jubilación, solamente 1 se pensiona, es decir, de cada 4, 3 no se pensiona y 1 se pensiona. ¿Qué quiere decir eso? Que esos 3 que no se pensionan, pues básicamente no va a tener derecho a un ingreso, ¿cierto?, mensual que va a recibir en su etapa de jubilación. Entonces, gracias a esto se crea el pilar semicontributivo. Y el pilar semicontributivo nos habla que va a existir un sistema de equivalencias. ¿Y qué es ese sistema de equivalencias? Que anteriormente, para que si una persona, digamos, no se pensionaba, pues lo que hacía es solicitar, ¿cierto?, la devolución de sus ahorros, ¿verdad? O el bono pensional, dependiendo, digamos, del fondo en el que se encontrara la persona. Pero resulta que con la reforma pensional hay un sistema de equivalencias. ¿Qué quiere decir eso? Que si la persona no alcanza los requisitos mínimos para tener derecho a una pensión, el pilar de ahorro voluntario está diseñado para lo siguiente, y leámoslo de manera textual. Pilar de ahorro voluntario: lo integran las personas que hagan un ahorro voluntario a través de los mecanismos que existan en el sistema financiero, como cuáles: pensiones voluntarias y seguros privados de pensiones, solamente esos 2, según el régimen que establezca la ley.
A este pilar no se le aplicarán los principios y disposiciones de esta ley. En todo caso, los aportes voluntarios, ojo a esto, serán inembargables. Entonces, otro beneficio que existe de tener un ahorro, ¿cierto?, privado e individual. Retos empresariales, retos personales, separaciones conyugales, ¿cierto? Entonces es muy importante el entender, ¿cierto?, el contexto de la inembargabilidad. Y ahora bien, dice, el gobierno reglamentará un sistema de equivalencias para que con los recursos de este pilar se pueda completar los requisitos mínimos de semanas para tener derecho a una pensión integral de vejez. Asimismo, podrá crear nuevos mecanismos que faciliten al afiliado obtener y completar los requisitos mínimos de semanas para tener derecho a una pensión integral. Entonces, fíjense que acá le estamos abriendo con este tipo, digamos, de incentivos la puerta a que esos 3 colombianos que decimos que no se pensionen logren por lo menos pensionarse, si sea con una pensión de un salario mínimo, a través de juiciosamente haber ahorrado, ¿cierto?, en incentivos privados. ¿A quién le estoy hablando? Por ejemplo, al colombiano que sale del país y deja de cotizar al sistema, al colombiano que está buscando nuevas oportunidades y está emprendiendo y tiene retos en su aporte, ¿cierto?, a seguridad social, pero sí voluntariamente poco a poco va haciendo un ahorro, va cubriendo los riesgos. Entonces, al final, cuando llegues a tu edad de jubilación, ahí es como ese cuadre de cuentas en, bueno, ¿cómo me fue? Sí, pude tener derecho a una pensión de vejez, además pude crear un ahorro privado a través de mi seguro pensional, o no alcancé los requisitos, entonces con esta plata que tengo acá hágame en un sistema de equivalencias y completo mis requisitos de pensiones, o en su defecto, en el presente, si hay una situación de pérdida de capacidad laboral, poder tener un ingreso digno que le permita a la persona inclusive seguir cotizando al sistema, porque no siempre, si la persona está cotizando, va a tener derecho a una pensión de invalidez. ¿Por qué? Hay 2 criterios muy importantes, tanto para la pensión de invalidez como para la pensión de sobrevivencia cuando la persona fallece. Y es que si la persona tiene más de 20 años, tiene que haber cotizado por lo menos, ojo a esto, 50 semanas en los últimos 3 años. Continuos o discontinuos. Entonces, la persona dice, no, yo ya tengo semanas cotizadas, porque hay muchas personas que dicen, no, yo voy a dejar de cotizar, pues ya tengo las semanas, voy a esperar a cumplir la edad. Y Dios no lo quiera, una pérdida de capacidad laboral puede perder el derecho a la pensión si no conocen este criterio. Y para los jóvenes que tienen menos de 50 años, para una pérdida de capacidad laboral se exigen por lo menos 26 semanas, eso es la mitad de un año, en el año que le antecede a la pérdida de capacidad laboral. Muy importante para que compartan, ¿cierto?, esta información con amigos, conocidos, con primos, familiares, ¿cierto? Porque salen del país y dicen, no, yo voy a dejar de cotizar al sistema. Es muy importante que si salen, ¿cierto?, del país, también puedan complementar a través de los seguros pensionales y cubrir los riesgos inherentes. Y también les mencionaba que les iba a hablar, ¿cierto?, de los beneficios de poder tener pensiones anticipadas. Y acá viene detrás de eso un beneficio tributario. Y es que resulta que en Colombia una persona se puede pensionar de manera anticipada si tenga 35 años, 40 años. ¿Quién lo determina? Esta es una pensión exclusiva de los fondos de pensiones privados. ¿Por qué? Porque resulta que en los fondos de pensiones privados las personas se pueden pensionar por capital, así no tengan la edad ni las semanas. Lo dicen distintos fondos, por acá tengo la página oficial de Protección, por acá tengo la página oficial de Porvenir. Entonces dice, ¿qué se debe tener en cuenta para una pensión anticipada? Dice que se requiere, ¿cierto?, que por lo menos la persona tenga en su cuenta de ahorros el equivalente al 110% de un salario mínimo. Vamos a ver qué dice Porvenir. Porvenir dice, en los fondos privados de pensiones como Porvenir puedes optar por pensionarte de manera anticipada, es decir, antes de los 57 años y antes de los 62 años. Para ello debes tener un capital que te permita financiar una pensión de por lo menos el 110% de un salario mínimo. ¿A qué hacemos referencia? A que en esa cuenta privada que ustedes tienen, cuenta número tal, a nombre de Stephanie López, dentro de esta cuenta, el capital que hay dentro de esta cuenta debe ser suficiente para pagar una pensión del 110% de un salario mínimo. ¿Eso cómo se logra? Porque has tenido aportes, ¿cierto?, importantes durante tu etapa productiva al sistema de seguridad social, o porque has hecho aportes voluntarios al sistema obligatorio. Este es un fabuloso beneficio tributario que solamente existe para las personas que están vinculadas en los fondos privados. Y es que la persona puede aportar hasta el 25% de su salario o el equivalente a 2.500 VTs, ¿cierto? Y esos aportes que se hagan son considerados ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. ¿Qué quiere decir eso?
que si yo tengo un ingreso de 500 millones en el año y yo aporto voluntariamente al sistema de pensión obligatoria 100 millones de pesos en el año, pues 500 menos 100, pagaré impuestos sobre 400. Y si a estos 400 le quiero restar otros 60 que quiero mandar al fondo voluntario del seguro pensional, pues pagaré impuestos sobre 340 millones de pesos. Y de esta manera acelero el cumplir requisitos de pensiones. Y si yo estoy marcado con requisitos de pensiones, los aportes, ¿cierto?, que hacemos acá a los seguros pensionales o a los fondos de pensiones voluntarias, tienen unas condiciones en donde ya hemos hablado de esto en varios videos, pero que, por ejemplo, que permanezca en el fondo 10 años, o que utilice el dinero para vivienda, o que haya cumplido las condiciones para tener derecho a una pensión de vejez o de invalidez. Entonces, fíjense cómo dentro del sistema financiero y sistema de inversión y tributario podemos conectar todos estos tipos de beneficios, que es poder cubrir riesgos a través de un seguro pensional, poder cubrir ciertas eventualidades que no controlo, pagar menos impuestos, cómo puedo también pagar menos impuestos a través de poder acelerar el proceso de marcación de requisitos de pensiones y poder aprovechar ciertos esos incentivos tanto en planes voluntarios como en planes institucionales, beneficios tributarios maravillosos. Y además, todo ese capital que yo construya en mi seguro pensional lo voy a sacar exento como una pensión, porque se asemeja a la pensión de vejez. Acá es muy importante entender que existen distintas compañías, aseguradoras, fondos de pensiones que administran, digamos, este tipo de planes, que es muy importante entender acá cuál es tu edad, cuál es tu ingreso, cuáles son tus brechas. Cuando hablamos de brechas es cuánto es tu salario sobre cuánto estás cotizando, cuál es tu descobertura, ¿cierto? Tu descobertura en protección. Entonces, si me gano 20 millones de pesos y tengo 30 años, no será lo mismo si yo me gano 100 millones de pesos y tengo 35 años, tengo brechas distintas. Por eso las compañías, ¿cierto? Los productos que yo tenga que tomar son muy diferentes, muy diferenciales, no hay una oferta para todo el mundo igual. Por eso es muy importante acercarse a asesores profesionales integrales, en donde nosotros lo que hacemos es un análisis adecuados para ayudarles a poder optimizar al máximo los beneficios, mejorar el flujo de caja y maximizar los rendimientos, ¿cierto?, de los portafolios que cada uno estén construyendo. Así que si esta información les pareció de valor, les pedimos que lo compartan con amigos y conocidos. También en el link de este video les vamos a dejar el enlace para las personas que quieran tener una asesoría personalizada, donde quieran revisar cómo adquirir este tipo de planes, cómo incluir este tipo de planes a su portafolio de inversión, porque como les decía ahorita, no se trata solamente de crecer el patrimonio, sino también proteger el patrimonio que estamos construyendo a través del tiempo. Así que dudas, inquietudes, déjenlas acá, que las estaremos aclarando y nos vemos en el próximo. Chao, chao.